28 de febrero que une a estos tres grandes artistas. Por un lado, y acá en el medio, lo tenemos a David Johansen de New York Dolls, bueno, Brian Jones y Cindy Wilson, tres grandes artistas que están relacionados por el 28 de febrero, último día de febrero. En 1942 en Cheltenham, misma localidad británica donde nació Jazz Coleman, te invito a ver el video que hice, el último, sobre Jazz Coleman y Johnny Cash. En 1942 nacía Brian Jones. Para muchos, el Rolling Stone que le dio ese toque distintivo, fundador de la banda, que forma parte del Club de los 27, bueno, ya conocemos la historia, estaría cumpliendo 84 años. En 1957, en Atenas, Georgia, nacía esta gran artista, Cynthia Wilson, más conocida como Cindy Wilson, parte fundamental, crucial de B-52, junto a Fred Schneider y Kate Pearson. Para mí ellos tres son la sagrada trinidad de B-52. Y a su vez, y acá lo voy a estar mostrando, acá también tengo otra foto, esta foto de este libro muy bueno de Gustavo Bove. El año pasado, en 2025, con 75 años recién cumplidos, víctima de un cáncer fulminante, se iba el señor David Johansen, mítico cantante de New York Dolls, banda protopunk que ha influido a muchos artistas, desde Morrissey, Los Ramones, Sex Pistols, The Clash, bueno, todo lo que es el punk, algo bebió de New York Dolls. Muy parecido a Mick Jagger era, De hecho, en una entrevista que le hicieron de las primeras, decían que era como la hermana menor, parecía, de Mick Jagger, un periodista norteamericano. Como decía, el primero es Brian Jones. Bueno, acá está la alineación tal vez más conocida de los Stones, pero la original, la real, la que llevó a los Stones a dar sus primeros pasos y luego convertirse en la gran banda que es, fue justamente Brian Jones. Acá aparece con ese look tan característico, un personaje díscolo, me gusta usar esa palabra. Cuenta la leyenda, padre de muchos hijos no reconocidos, con una fuerte adicción, que era el que le daba el toque distintivo a los Stones. De hecho, al principio el frontman era justamente Brian Jones. Era el que llevaba los hilos, por así decir, de los Stones. Luego recae ya en Mick Jagger. Supuestamente hubo peleas. Lo cierto es que con Brian Jones, por ahí creo que dije Mick Jones, no, Brian Jones, los Stones tenían ese espíritu experimental de tratar de salirse del molde. Guste o no, después los Rollings es como que encontraron una fórmula, fundamentalmente con la entrada ya de Ron Wood, luego de la salida de Mick Taylor. Y bueno, pero ese sonido característico de guitarra, de sitar y demás se escucha en Painted Black, en Under My Thumb, por ejemplo, en canciones que se han convertido en clásicos. Estuvo desde el primer disco de los Stones del 64, se forman en el 62, hasta Let It Bleed del 69, y ya no participa tanto debido justamente a estas adicciones, al comportamiento errático de Brian Jones. Es despedido de la banda en el año 1969 y al poco tiempo, en junio del 69, en julio de ese año, a los 27, como decíamos, el año maldito para las estrellas de rock. En un corto periodo de tiempo, entre el 69 y el 71 más o menos, a esa edad mueren Brian Jones, Jim Morrison,
Jimi Hendrix, Janis Joplin, y bueno, y ahí se acrecienta ese mito de la edad maldita de los 27, y bueno, ahí fallece víctima de un ahogamiento, o sea, se ahoga en su piscina. Algunos dicen que hubo algo detrás, que no fue un simple ahogamiento involuntario, llamémosle de alguna manera, sino que hubo otra cosa. Bueno, son versiones que corren. Hay una película muy buena llamada Stoned, que creo que está en YouTube. Está en YouTube con Leo Gregory protagonizando, bueno, llevando o metiéndose en la piel de Brian Jones, y bueno, multiinstrumentista, así se dice, tocaba el piano de chico, bueno, piano, órgano, guitarra, sitar, melotrón. Apasionado por el blues oscuro, un periodista que escribió una biografía justamente de Brian Jones, Paul Trinca. El libro se llama Brian Jones, The Making of the Rolling Stones, por si alguien quiere googlear, buscarlo. Este periodista Paul Trinca decía, con Y K, apasionado por los blues oscuros, era Brian Jones, la contracara de la insulsa pasión de Mick Jagger por Buddy Holly. Bueno, era un tipo, como decía, apasionado de la música, se volcó a esa filosofía, religiosidad oriental que estaba tan en boga en ese momento. Pienso en George Harrison, por ejemplo. Estaba justamente en esa línea espiritual y bueno, hoy estaría cumpliendo 84 años, nada más y nada menos. Esta estampa característica, Brian Jones, guitarrista, como decía, original de los Rolling, fundador de la banda, que bueno, fue despedido y que al poquito tiempo lamentablemente ya falleció, como decía, en el año 1969. Cindy Wilson, aquí está, característica, bueno, ahí está más tranqui, pero tienen esos peinados de los B-52, tanto de Kate Pearson como de Cindy Wilson, que son característicos. Tal vez algunos lo recordarán, bueno, la mayoría tal vez los conoció, como en mi caso, con Love Shack. El disco Cosmic Thing fue una bomba. Yo estaba en quinto año. Pegó acá en el año 89-90, más en el 90, yo lo recuerdo mucho en el año 1990, con Love Shack, que es un clasicazo, tiene Rome, temazos, pero Love Shack es una canción que va a perdurar de aquí hasta la eternidad, un clasicazo de clasicazos. Bueno, ahí estaba justamente Cindy Wilson, está junto a Kate Pearson y Fred Schneider, que son, como decía al comienzo del video, la Santísima Trinidad de esta agrupación, que también lo tuvo a Ricky Wilson, el hermano de Cindy. Él fallece en el año 85, lo cual fue un golpe durísimo para la banda. Se tomaron un año sabático, prácticamente desaparecieron del mapa. Venían ya con canciones como, por ejemplo, Rock Lobster, que es el primer simple que graban, que es un delirio total, dura 6 minutos y pico. Sería algo así como el rock de la langosta. Private, o como se pronuncia, Idaho. Idaho privado, disculpen mi inglés, también otro gran clásico. Y tras la partida de Ricky Wilson, la partida terrenal, la banda se tomó un año sabático, cayó en una depresión. Cindy Wilson, vuelven en el 89 con este discazo que sorprendió a propios y extraños. Para el siguiente disco, Hot Stuff,
se aleja Cindy, pero después regresa. Y bueno, aparece en la banda sonora de Los Picapiedras, protagonizada por John Goodman, banda originada, formada en Atenas, Georgia, o Athens, Georgia, la patria chica de R.E.M. De hecho, R.E.M. lo cita como influencia. Shiny Happy People tiene como co-vocalista a Kate Pierson, por ejemplo, la clásica canción de los R.E.M. Y debutan en 1977 cuando Cindy iba a cumplir 20, le faltaban unos días, en un festejo de San Valentín. Bueno, Cindy, cuyo nombre real es Cynthia Leigh Wilson, es autora o coautora, mejor dicho, de Rome, de Private Idaho, Love Shack, que acá se la conoció como Cabaña del Amor, que es un temazo. En 2017 editó su álbum debut solista Change y puso su voz en la película Rugrats. El autor de la música es Mark Mothersbaugh, que es el cantante, el genio absoluto, o uno de los genios absolutos de Devo. Devo son todos genios. Para mí Devo es una de las mejores bandas de la historia. Bueno, la música de Rugrats, el tan 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 tan, bueno, es de Mark Mothersbaugh. Cindy Wilson puso la voz en uno de los personajes de la película. Y otro dato de color de Cindy Wilson: fanáticos ramoneros seguramente de Pleasant Dreams de los Ramones recordarán el tema Chop Suey. Bueno, hay un coro femenino. En ese coro femenino están Debbie Harry, Kate Pierson y Cindy Wilson. Así que cuando escuches Chop Suey de los Ramones, acordate de Cindy Wilson si querés. Acá está. Bueno, recomiendo este libro, siempre lo recomiendo, Post-Punk, Romper Todo y Empezar de Nuevo, de Simon Reynolds, porque hay un apartado dedicado exclusivamente a B-52 o B-52, como los conocíamos aquí, muy interesante, y cómo también rompieron de alguna manera lo que era el rock que se hacía en ese momento, que una banda que empezó como un grupo de amigos cantando en un boliche y bueno, trascendió, y de hecho es una de las bandas más populares de la historia y que marcó a fuego la llamada New Wave. Bueno, acá fíjense que en la carita de John Lydon aparece B-52, apartado especial. Este libro es hiper recomendable. Y hace un año exactamente se iba un gran artista, cantante con un porte muy que uno lo reconoce, como decía también al principio, tiene un cierto aire a Mick Jagger, David Roger Johansen, que nació en New York y que justamente fue el cantante de New York Dolls. Este libro de Gustavo Bove, alguno preguntará, ¿por qué lo recomiendo? Bueno, una entrevista imperdible que le hizo a Malcolm McLaren. Malcolm McLaren, yo creo que la mayoría lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Previamente a ser manager de los Sex Pistols, fue o hizo sus primeras experiencias, sus primeras armas con los New York Dolls. Se fue de Gran Bretaña a Nueva York y empezó a trabajar con este grupo que recién había comenzado y los incitó a transgredir, y transgredieron porque se vestían con ropas femeninas. Para ese momento tan pacato era una impureza, impúdico, todas esas estupideces de la época, y además salían de rojo y con banderas rusas, con la hoz y el martillo, plena época de Guerra Fría, Nixon, principios de los 70, imagínense el quilombo que armaban. Tuvieron relativo éxito, pero lo empezaron a cosechar después, obviamente, cuando Sex Pistols, Ramones, toda la movida punk que odiaba a la mayoría de los artistas predecesores, amaba a los New York Dolls. De hecho, se los considera como una banda protopunk junto a MC5 o The Stooges, previo a los Ramones, que son los que gracias a ellos se empezó a hablar de punk, guste a quien guste. Y acá, bueno, hay un apartado que habla justamente
el señor Malcolm McLaren, sobre los New York Dolls y cómo se acercó a ellos y lo que generó. Además, también hay algunas anécdotas medio heavy. Por ejemplo, cuenta o le contaba a Malcolm McLaren que la novia de David Johansen lo engañaba a él con Steven Tyler, bueno, un par de cosillas. Steven Tyler también es bastante parecido a Mick Jagger y a David Johansen. Y acá está esta foto, el último de los New York Dolls originales, que partió, como decía, apenas había cumplido 75 años porque los cumplió en enero. Él nació en 1950. Y una banda realmente de culto, porque en su momento, bueno, no sé si ingresaron al Salón de la Fama, estuvieron varias veces nominados. Va a entrar Shakira al Salón de la Fama del Rock. Me parece un insulto absoluto que esté Shakira, que no hace rock. Todo bien al que le gusta Shakira, pero no es rock, y que no estén los New York Dolls. Buah, qué sé yo, no sé quién es. Falta nomás que aparezca Bad Bunny o algún artista de reggaetón y demás, y no estén los New York Dolls. Bueno, cosas incomprensibles de la época. Bueno, como decía, el último de esta agrupación icónica que partió terrenalmente, un gran fanático de la banda era o es este señor, Morrissey. Morrissey siempre habló de New York Dolls como una gran influencia, y de hecho él genera una vuelta de la banda porque se separan en el 76, justo cuando empiezan a explotar los Sex Pistols. Se separan. Tuvo una interesante carrera como actor. David Johansen participó en una película llamada, o hizo la música de una película llamada Los Fantasmas Contraatacan, protagonizada por Bill Murray. Scrooge se llamaba en inglés, y tuvo algún éxito y apareció en alguna película también, pero en el 2004 Morrissey cumplió su sueño, juntó a los New York Dolls que estaban vivitos y coleando, como diría Simple Minds, y volvieron al ruedo, sacaron un par de discos. Hay un documental muy interesante, y bueno, Morrissey que está chocho, verlo así como avergonzado es raro a Morrissey. Bueno, lo está en este documental, búsquenlo, Morrissey documental New York Dolls, y van a ver todo lo que se gestó y todo lo que fue esta banda que por ahí queda en los recovecos del culto y ha sido muy importante. Aparece en plena época glam rock, no es hair metal, aclaro, es glam rock, no sé, Slade, T-Rex, David Bowie, o sea, verdaderas bandas glam rock, y aparecen ahí y bueno, y quedan como eclipsadas en algún momento, pero justamente el tiempo las puso en su lugar. Pills, Personality Crisis, Trash, Jet Boy son algunos clásicos. El disco Too Much Too Soon es como una especie de preanuncio de lo que iba a pasar. Es como demasiado pronto, o sea, como mucho rápido pero pronto, que no llegaron a explotar definitivamente. Se hablaba mucho de ellos, pero es como que le faltó el despegue absoluto. Para aquellos que amamos el rock, obviamente que es una banda fundamental, pero por ahí el gran público no los conoce tanto. Tal vez a David Johansen lo conocen por esa etapa actoral, como comentaba. Bueno, antes de olvidarme, acá me lo anoté, Gonzalo Otero, que escribió en los comentarios que el 26 fue el cumpleaños, así que bueno, saludos para el amigo Gonzalo, gracias por el aguante. El año que viene te agrego en las efemérides, amigo, así que bueno, gracias a todos los que hacen el aguante a este humilde canal, que ya llegamos a los 1000 suscriptores, y bueno, ya lo vamos a hacer obviamente. Pero, como siempre digo, me interesan los comentarios que ustedes dejan porque son muy ricos, hay anécdotas, también lo que cada uno piensa de las agrupaciones, a mí me interesa mucho. Acá no hay ninguna verdad absoluta, te puede gustar o no, podés decir, este está bien, esto no, falta tal cosa. Todo es bien recibido, obviamente, cuando la crítica es con buena leche, como decimos en Argentina. Bueno, comentarios.
recuerdos de Brian Jones. ¿Te gustan los Rolling Stones versión Brian Jones, Mick Taylor o Ron Wood en adelante? Para aquellos ya peinan canas, ¿qué significó Brian Jones en los Rolling Stones? Cindy Wilson, ¿te gustan los B-52? ¿Qué canción te gusta? ¿Los recordás tal vez de la película de Los Picapiedras? Bueno, B-52, banda que amo. Y David Johansen, New York Dolls. ¿Qué recuerdos tenés? Como punk, y seguramente el que es fanático del punk lo debe tener ahí porque es muy nombrado por casi todas las bandas punk históricas. Y bueno, te recomiendo ver ese documental en el que Morrissey los vuelve a juntar a los New York Dolls. Pero bueno, contame qué canción te gusta o cómo lo recordás a David Johansen. 28 de febrero, como decía, acá busco todas las fotos, todas. Cindy Wilson aparece, los Rolling Stones, pero con este señor. Qué pinta, qué facha que tenía. Para mí Brian Jones era el más pintón lejos de los Stones. Yo sé que es muy superfluo lo que digo, pero para mí era el más pintón de todos. Se fue a los 27 años. Era un pibe. Y bueno, creo que con él ahí se empieza a hablar de esa maldición de los 27. Bueno, un día como hoy nacía Brian Jones. Aquí está, en Cheltenham, en Gran Bretaña. 84 años estaría cumpliendo. En 1957, en Atenas, Georgia, no Grecia, en los Estados Unidos, nacía esta gran artista Cindy Wilson, B-52, y el año pasado, en 2005, a los 75 años, se iba un gran artista de culto que marcó a fuego al punk rock, entre otros tantos géneros, el señor David Johansen de New York Dolls, una banda, como decía, de culto, pero que debería ser conocida